soy Jorge Duani, soy el director del Instituto de Investigaciones Cubanas de FIU y organizamos la charla de hoy. Además, el Departamento de Arquitectura también auspicia esta charla. Y me da mucho gusto presentarles a nuestra invitada de hoy, la doctora Eliana Pérez Drago, quien se desempeña actualmente como socio de la compañía MAFA, ¿se pronuncia? MAFA. Una compañía de ingenieros aquí en Miami. Anteriormente trabajó como directora de la oficina 3G en Panamá, una multinacional española dedicada al diseño y ejecución de espacios de trabajo. En Madrid también, durante su estadía allá, fundó y administró la empresa Omnia Reforma, que se especializa en el diseño, y ejecución de espacios interiores, y colaboró con una ONG española llamada Interacción para la construcción de viviendas de bajo costo en América Latina. Eliana obtuvo su doctorado en arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid, también posee certificados en restauración arquitectónica de la Universidad de Valladolid y del Centro Internacional para el Estudio, la Preservación y Restauración de la Propiedad Cultural, que es muy largo, ICROM en Roma. Además posee una licenciatura en arquitectura del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echevarría, La Habana. Como ven, ella tiene una amplia experiencia en el tema que va a tratar hoy, que es el de la rehabilitación y conservación del patrimonio arquitectónico, particularmente en Cuba y en España. Mientras vivió en Cuba, ejecutó y proyectó obras de restauración arquitectónica en el centro histórico de la ciudad de La Habana. Y ha publicado 2 libros, uno de ellos muy relacionado con el tema de hoy, Hierro de La Habana, la herrería y la arquitectura colonial habanera, siglo XIX, que está basado en su tesis doctoral del 2009. Y otro libro titulado Portafaroles coloniales de La Habana intramural, en coautoría con Eddie Oñaera en el 99. Así que le damos la más cordial bienvenida a Eliana Pérez. Bueno, muchas gracias. Ante todo, agradecer al Human Research Institute y a la persona de Jorge la posibilidad de estar aquí hoy, y por supuesto a la FIU. Bueno, vamos a hacer una charla hoy en español, tenemos un solo damnificado, que es este estudiante, pero dice que él sabe. Entonces, bueno, la próxima será en inglés, lo prometo. Bueno, vamos a empezar con este plano de La Habana, que es de finales del siglo XVIII. Antes de entrar en el tema de la herrería colonial, que es lo que principalmente vengo a explicar, voy a dar un panorama de la vivienda, de los edificios de vivienda de la época colonial. Por lo tanto, no vamos a ver otras maravillas de la época colonial como las fortificaciones y todo esto. Vamos a centrarnos en el residencial, digamos, ¿no? Aquí tenemos un plano de La Habana de finales del siglo XIX. La Habana creció enormemente en este siglo. Le puse un par de datos ahí, desde 1828 a tener 112.000 habitantes, a final del siglo 1,5 millones de habitantes. Eso habla de un gran crecimiento y habla también de mucha arquitectura, de mucho urbanismo. La Habana cambió mucho en el siglo XIX y en gran medida estas transformaciones urbanas van aparejadas, por supuesto, a transformaciones en la arquitectura y a una vida, digamos, más de ciudad. La Habana del 19 ya a finales tenía muchos teatros, tenía circo, tenía una vida bastante activa. En realidad, esta zona, voy a intentar marcar con esto, no sé si lo vamos a lograr, me están trayendo otro, porque ayer funcionaba, pero hoy veo que no muy bien. La zona de La Habana intramural, que es esto, intramural es porque esta franja es la de la muralla, y aunque la ciudad antes de finales del siglo ya había empezado a crecer fuera de la muralla, y había de hecho algunos edificios importantes, esta franja, al demoler la muralla, hacia finales del siglo, hacia 1864, se empieza a urbanizar y toma una gran potencialidad y une, digamos, lo que era intramuros con extramuros. Anterior a este derribo ya se había empezado a desarrollar la barriada del Cerro y posteriormente a finales del siglo, a la segunda mitad del siglo, el Vedado. Pero estas dos zonas, digamos que son de apoyo a la vida de la aristocracia habanera que vivía básicamente aquí adentro y que salía aquí a veranear, primero al Cerro, después al Vedado. Entonces, lo que vamos a estudiar posteriormente va a tener relación con esto, por eso quería dar esta explicación un poquito urbana. Este planito
tiene que ver con la zona intramural. Digamos que a la derecha tenemos agua, a la izquierda tenemos la muralla, y están marcadas las plazas. Las plazas tienen una importancia, por supuesto, en la vida de las ciudades y también en la escala de los edificios que se hacen ahí. Por eso los edificios de plazas son los que van creando tendencia y van creando que los otros clientes, pobladores, los otros aristócratas copien un poco los modelos de esta arquitectura que se va a desarrollar. Durante toda la época colonial se repite, es una constante, el patio. Y aunque hay diferentes soluciones de planta, casas más grandes, casas no tan grandes, todas tienen su patio, algunas incluso tienen traspatio. Entonces, el elemento patio, digamos que es la clave incluso bioclimática de la casa. Esta casa representa un poco las casas del siglo XVII, una casa sencilla en la calle Obispo. ¿Creemos que esto nos va así? A ver. Para adelante y para atrás. Ahí. Y la lucecita es esto. Lo de la lucecita, ay, sí, la veo, pero no la veo en la pantalla. ¿Será que la pantalla no la toma? Mira, la pared la toma, la pantalla no la toma. Bueno, nos olvidamos de la luz. Esto es la casa del siglo XVII, aunque vean algunos elementos de hierro ahí, no son de la época, con un predominio de la madera, de soluciones de muros sencillas para la época. Muros de tapial, muros de mampostería, poca cantería. Siglo XVIII representa la entrada del barroco. El barroco en Latinoamérica, especialmente en Cuba, bueno, hay otros países que son mucho más barrocos que La Habana, es algo de la epidermis, es algo de las portadas, de detalles de carpintería como los que vemos ahí, de detalles en un vano de puerta, de estos detalles en carpintería, que anteriormente se usaba más la carpintería de casetones, de pequeños casetones a modo castellano. Entonces, digamos que el barroco tiene una expresión más cosmética que otra cosa, ¿no? Esta casa del siglo XVIII, por ejemplo, aquí podemos ver cómo la madera tiene una presencia importante, la reja no es del siglo XVIII, es una transformación del XIX, y hay una expresión en el techo, del techo inclinado de teja. Este edificio, que es el de los capitanes generales, posiblemente sea el primer edificio de vivienda, entre comillas, porque es la casa también, es gobierno, pero es la casa del capitán general. Es el primer edificio que tiene rejas. Porque, a ver, las rejas siempre se usaron, el hierro siempre se usó, pero asociado a la carpintería, a las fortalezas, en las cadenas, pero el hierro ya asociado a vivienda es algo posterior y que más adelante explicaré. No quiero ser categórica con esto, pero parece indicar que posiblemente este fuera el primer edificio asociado relativamente a vivienda que pudo tener elementos de hierro, y fíjense que estamos finales del siglo XVIII, ya casi empezando el XIX. Este es el segundo cabo, que también es contemporáneo y está en la misma situación. Son edificios que tienen cierto aire barroco, cierto aire neoclásico. Los edificios de las plazas, como decía ahorita, representan un poco la tendencia. Son edificios de mayor empaque, de mayor escala, que van creando, como diríamos, la moda de la época. Y por ejemplo, en el siglo XVIII las plazas que no tenían soportales empiezan a tener todas estas arcadas y posibilidad de caminar, que después en el siglo XIX se lleva a nivel urbano y se hacen estas calzadas para subir a Carlos III, y posteriormente ya lo que va a ser en la historia de La Habana, calzadas como Galeano y tal, que son adaptaciones al clima, porque realmente es difícil en una ciudad donde llueve tanto estar en la calle sin mojarse. Entonces todas estas galerías lo que permiten es que realmente se pueda vivir la ciudad a pesar de la lluvia. A veces parece que desaprendiéramos estas cosas, porque nuestras ciudades están impedidas para la lluvia, no se puede caminar. Bueno, a veces no se pueden caminar sin lluvia, pero con lluvia es prácticamente imposible. Pero esto se supone que ya estaba aprendido desde el siglo XIX.
Este es un ejemplo, la casa del Conde Jarusco, que es en la Plaza Vieja, que es un ejemplo de casa del siglo XVII, que en XVIII tiene toda esta transformación de la primera crujía, todo el soportal y la planta alta. Hay otras transformaciones que son del XIX que después las explico. Todas estas son casas de la Plaza Vieja que sufren esta transformación. Aquí, esta diapo la he preparado justo ayer, porque como sabía que venía a la universidad, esto tiene que ser un poquito más didáctico que informativo, hice esta diapo donde trato de explicar un poco la transformación. El primer edificio de la izquierda representa lo que podría ser un edificio del siglo XVIII. En el centro, un edificio del siglo XVIII muy transformado en el XIX, con el soportal, con las vidrieras, o sea, la incorporación del vidrio en las lucetas de la planta alta, una carpintería de persianas, que también es del siglo XIX, y la reja, y el balcón de hierro. O sea que esto es un ejemplo de edificio de 18 donde se le ha hecho una máscara del siglo XIX en su portada. Y a la derecha tenemos el edificio de los Gómez Mena en la calle Obispo, que es un edificio claramente neoclásico. Miren el tamaño de este edificio, la escala, las alturas, es otra cosa del siglo XIX finales. Bueno, ya este no tan final, esto es 1836, lo que pasa es que estamos hablando de una familia que puede permitirse un edificio así en 1836, porque esto correspondería a un edificio de fin de siglo XIX en el reparto de la muralla, por la escala, ¿no? Por la escala, esto es un edificio desfasado de su época, esto tuvo que ser una monstruosidad en 1836, caminar por La Habana y ver este edificio tenía que ser como a la escala de los capitanes generales, o sea, era un edificio muy fuerte para la época, donde los edificios todavía no eran tan... Miren los interiores, esto en la actualidad es un hotel, en plena calle Obispo. Y aquí quiero destacar un poco los detalles de qué representa el 19 en las fachadas de La Habana. Representa la vidriería, está representado por la vidriería, por estas carpinterías con tablillas, por esa herrería que sustituyó en algún momento un balcón de madera. En este caso, por ejemplo, claramente había una estructura de madera que ha sido sustituida y se han respetado los pies derechos de madera y se han quitado los balaustres y se ha colocado la barandilla. Los remates de los techos, hasta el siglo XVIII y bien entrado el XIX, los techos terminaban en tejaros, en ese detalle de teja que sobresale en cualquier techo inclinado. Sin embargo, en el XIX se incorporan los pretiles, estos elementos de copas, mucho más neoclásico, ¿no? Y ahí se incorpora el relieve, el mármol, a sustitución del barro. Yo en mi libro, cuando estuve haciendo la investigación para esto, como tuve que manejar todos estos datos, hice un cuadro que está muy bueno para los estudiantes, porque hice como una tabla de lo que representan los cambios. El suelo cambia de aquí a aquí, el techo cambia de aquí a aquí, y lo esquematicé, no sé, a lo mejor me cojo un historiador y me dice que no, pero yo creo que sí, que por lo que hemos estudiado, incluso lo que nos han explicado los historiadores, siendo esquemático siempre, nunca es absoluto, porque en todas las épocas todo se va solapando. De hecho, tenemos casas ayer descubrí que la casa después la voy a poner aquí, una casa que parece del 18, que es del principio del 19. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, escaleras de mármol, que todo esto es claramente siglo XIX, incorporación ya del hierro a plenitud. Estos balcones, donde ya la madera se eliminó, y esto es un balcón bastante sencillo, es de la Casa de la Obra-Pía, o estos balcones con piedra, cantería. La estructura de ese balcón son piedras que salen empotradas de la pared, volando, y son piedras donde tienen tallado la moldura frontal, ¿no? Estas son otras casas del siglo XIX, ahí se ve notablemente el cambio de escala con respecto a los siglos anteriores. Esta es la casa de Aldama, que es una casa de extramuros de 1840, cuando en extramuros o sea, esto estaba desfasado. También es que esta casa tiene su tema histórico, que ahí se quería montar la presidencia de Cuba, y ahí hay un intento de hacer como un nuevo edificio de los capitanes generales, ¿no? Sin ser capitanes generales, un edificio de gobierno. Entonces esta casa, no sé si por esa intención también se colocó extramuros, pero evidentemente en su época también en esa zona sería algo excepcional, porque en el siglo XIX extramuros, desde el punto de vista de población,
estaba poblado mayoritariamente por obreros, en parte por esclavos y muy poco por burguesía, muy poco. Porque realmente los obreros vivían, el 70 y pico % de los albañiles, de los carpinteros, vivían extramuros. Y solo los esclavos que trabajaban dentro de las casas vivían en las casas, intramuros, pero el otro tipo de esclavo que era semilibre, también en el siglo XIX cubano con el tema de esclavitud hay un poco de variedad de tipos de esclavos y todo eso, pero había mucha gente esclava o semilibre que entraba y salía y vivía en extramuros y entraba a trabajar y después salía a vivir fuera. Entonces, esta casa seguramente en su momento era una casa extraordinariamente diferente a lo que la rodeaba en extramuros, ¿no? Aquí ya entramos un poco en el tema de la investigación que hice. Las áreas de estudio, trabajé 4 áreas de estudio: La Habana intramural, La Habana extramural, o sea, el reparto de la muralla, que es básicamente toda la franja, esta gris que vemos ahí bordeando el lado izquierdo de la Habana intramural, que es lo que se demuele después de un siglo de muralla, porque la muralla más o menos se ejecuta en 1664 a 70 y pico por ahí. Bueno, realmente pasan un siglo terminándola, hasta 1700 y pico, pero en 1864 se empieza a demoler. Y toda esa franja se convierte en una zona muy especulativa, los terrenos se vuelven muy caros y se hacen edificios realmente importantes. El cerro y el vedado porque aportan otro tipo de tipología del hierro, están las cancelas de las casas, o sea, es otro tipo de herrería. Básicamente, las 4 áreas de estudio son estas: La Habana intramural, el reparto de la muralla con sus casas de otra escala. Esta es la casa de la condesa de Villalba, por ejemplo. Fíjense lo que fue a finales del siglo XIX, todo el reparto de la muralla tenía esta escala de casas, que es muy similar a las grandes casas del siglo XIX intramural, como la de Gómez Mena, por ejemplo, incluso estas mayores, ¿no? El cerro, que es una casa quinta, que está asociada a un terreno, que hay jardines, que es otro tipo de vivienda, pero de veraneo. Y el vedado también con casas similares. La calle Línea, que era por donde pasaba el tranvía, un poco a ambos lados de esa calle donde se conservan todavía algunas casas del siglo XIX. Realmente no son muchas, pero ahí están. El trabajo de campo que hice en La Habana abarcó 79 edificios. La mayoría de esos edificios son de La Habana intramural, por razones obvias. Primero que todo, por facilidad de la caminanta, que tuvo que caminar todas esas calles para buscar todo eso. Y después porque realmente los ejemplos fuera eran más puntuales y era más fácil ir a buscar 3 o 4 edificios. Centro Habana, paso de ahí porque es demasiado. No, ahí no entramos porque Centro Habana es la gran olvidada quizás de todos los estudios. Siempre se habla de Habana Vieja y Centro Habana es realmente maravillosa también. Lástima que tiene un deterioro tan avanzado y pocas posibilidades o difíciles posibilidades de salvar muchas de las cosas que tiene, pero es una gran olvidada. Entre otras cosas, pues no se ha podido llegar ahí. La acción de Eusebio Leal ha llegado a Habana Vieja con gran esfuerzo, pero Centro Habana no se ha podido casi. Entonces una ficha como esta aparece en el libro a modo de mini guía arquitectónica al final, que tiene los 79 edificios están registrados. Yo tengo amigas en La Habana que lo usan de guía, lo tienen marcado y todo eso, porque como tiene tantos edificios, pues a veces les es útil. Y después, en el estudio en sí, lo que hice fue básicamente, y era lo que se podía hacer desde La Habana, fue clasificar los elementos en todas las tipologías que hay, por ejemplo, y en todas las modalidades. Digamos que aquí hay una solución de esquina recta, aquí hay una solución de esquina curva, pero continua. Esta esquina no es continua, pero tiene un elemento distintivo. Este es continuo todo el diseño. Aquí tenemos un elemento distintivo, aquí tenemos un quiebro. Bueno, en ese nivel de aquí estuvimos unos cuantos años tratando de ver los tipos, tratando de clasificarlos, tratando de agruparlos, y no los voy a cansar con eso porque para eso está el libro. Y en general lo que trato es de hacer una clasificación. ¿Qué de particular tuvo el hecho de que yo pudiera hacer ese trabajo en España? Estas son las barandas, por ejemplo, de remate de los edificios. Pretil es una palabra un poco rara. Por eso no me dediqué a ir en estos días a traducir todos estos términos, porque esto lleva
hay que darle mucha vuelta a estas palabras para llevarlas al inglés sin decir un disparate. Porque barandilla de pretil, wow, esto hay que ver esto cómo se traduce y no quede una cosa muy rara. Eso algún día a lo mejor lo haremos. Las barandas de escalera, las barandillas de escalera. En realidad en Cuba se dice barandas. Yo usé barandillas porque esto está preparado para Madrid, para defender la tesis. Si digo baranda, no, como que no suena. Los portafaroles. En el caso de los portafaroles, sí es un inventario. En ese momento yo conté todos los portafaroles que había en La Habana. No sé si quedan todos, porque eso es muy goloso, la gente los desmonta, los pone en la sala de la casa. Sí, cuando los edificios se ponen un poco mal, cualquiera se lo ocurre, lo desmonta y se lo lleva. Entonces yo no sé ahora mismo si todos esos portafaroles, por lo menos están en el libro, no sé si están en la fachada, ahí no sé. Pero bueno, por suerte a lo mejor alguna de esas casas ya están restauradas y siguen ahí. O nadie se los ha llevado, también cabe esa posibilidad. Los guardavecinos, que son estos elementos un poquito agresivos para separar un balcón de otro, para que la gente no cruce. Las estructuras de balcón, que aquí pasamos de estructuras de madera a estructuras metálicas, donde ahí tenemos losas de barro. En esas estructuras de metal, sencillamente es una losita de barro lo que se coloca por la parte de abajo, después otras por la parte de arriba, para caminar. Pero lo que ves por debajo es una losa de barro que a veces la pintan, o sea, a veces está pintada y a veces está que se ve el color del barro, o la estructura de balcón de piedra que mencioné ahorita, que es de cantería. Los abalcones son estos elementos que ayudan a soportar el balcón. O sea, el elemento inclinado, este elemento, que es el que arriostra. Pues bueno, aquí también tenemos desde más sencillos a un poquito más decorados. Y entonces, no hay gran variedad, pero bueno, hay algunas. Los arriostres de barandilla, que es otro elemento, que es este elemento que te ayuda, que cuando un balcón es muy largo, cuando es excesivamente largo, hay que aguantarlo a la pared, porque si no tiende a pandearse. Pues este elemento también puede ser muy sencillo, así como un arco, tener otros elementos decorativos que pueden llegar a tener hasta, como el de la punta de allá, pues un elemento floral. Los guardacantones, que son los elementos que protegen la entrada de la casa cuando entraban los carruajes, porque recordemos que esos son casas almacén. En la planta baja se traían las producciones que venían del campo hasta que hubiera el barco idóneo para sacarlas de la casa directamente al muelle, al barco, cuando no estaba bien organizado el puerto de La Habana. Después lo estuvo, entonces ya esto no fue necesario. Las rejas en arco, que también hay una variedad, y las rejas en fachada, en los vanos de fachada, que también suelen ser sencillas. Realmente estas suelen ser bastante sencillas, algunas en voladizo, como estas, o directamente en fachada. Las rejas en voladizo fueron prohibidas en planta baja por las ordenanzas de 1839. Ahí se prohibió que en planta baja volara cualquier tipo de reja porque obstaculizaba el paso por la acera, ¿no? Y aquí están las rejas en soportal, que ya tienen que ver con estas casas de cerro y vedado, que es una cancela más bien, donde esa carpintería de madera se puede abrir y deja pasar. Aquí están las cancelas propias de entrada del edificio, como el de Segundo Cabo, de la Casa Aldama, del Palacio Aldama, el del centro, y este otro de una casa en oficios. Aquí tenemos más ejemplos de cancelas, miren, esas son del cerro. Y el hierro de pozo, que este es el único sobreviviente que hemos encontrado en toda La Habana. El que me traiga uno le doy un premio. No he encontrado uno más. Esto está en la casa de logografía, y de verdad no estoy segura que sea original, no sé, porque en estas restauraciones a veces se consigue un hierro de un pozo, se pone, y estas fueron de las primeras casas restauradas, así que yo no puedo garantizar que ese hierro de pozo sea de ahí. Lo que sí parece original por la hechura que tiene, ¿no? Por la forja, por el espesor de los hierros, pareciera original. Pero en cualquier caso es el único sobreviviente, así que vamos a darlo por bueno. En el libro también analizamos los aspectos tecnológicos, por la tesis. Analizamos los aspectos tecnológicos de la forja, se explicaba cómo se elaboran los hierros para poder obtener estas formas, el doblado, el curvado, los remates que se obtienen. Estos son remates reales de los hierros de La Habana.
no son remates posibles, son nuestros remates, los remates que están en los estudios que hemos hecho. Algunos son forjados, algunos son fundidos. Estos son croquis que se hicieron durante el trabajo de campo, también con estudiantes de forja de la Escuela Taller de La Habana, y el profesor Edioña era maestro de forja de esa escuela, de su primera edición. Son dibujos que apoyaron mucho la investigación. Y aquí llegamos al corazón de esta investigación, a lo que realmente hizo que esto, además de ser una investigación, pudiera ser una tesis doctoral que aportara algo al conocimiento de la herrería de La Habana. Porque hasta el momento lo que hemos visto se podría estudiar desde Cuba, analizando lo que tenemos y llegando a alguna conclusión. Pero cuando fui a estudiar a Madrid, tuve la oportunidad de consultar la tesis de la doctora María Rosa Cervera, que versaba sobre la herrería de Madrid, pero sobre todo enfocaba todo un tema de análisis de manuales que había desde finales del siglo XVIII y principios del XIX en Europa. Estos manuales se hacían en Alemania, en Inglaterra y en Francia. Llegaron a España y muchos fueron traducidos. De hecho, en la Biblioteca Nacional de Madrid se encuentra Manual del Cerrajero, traducción de tal libro. Pero también muchos herreros trabajaron directamente con los manuales sin traducir, porque realmente el herrero no necesita la palabra, tiene la imagen. Y esto es un libro para que un cliente pueda escoger. Esto es un libro para tener en el taller. Y que venga un cliente y te diga, quiero esta reja a la parte de arriba, esta a la parte de abajo, quiero esta orla, quiero esta otra. Entonces, esto abre una infinidad de posibilidades de combinación. Y esto para mí fue un wow, una tremenda cosa, porque me pareció que avancé mi tesis a un nivel que era imposible hacerlo desde Cuba. Porque lo primero que hice fue llamar a Carlos Venegas, el historiador de La Habana Vieja, que es una persona que, si él no lo sabía, no lo iba a saber nadie, y le pregunté por estos catálogos, y yo no los había encontrado, dije a ver si él los encontró, pero él tampoco los había encontrado. Y fue fabuloso poder comparar todos esos catálogos con los hierros de La Habana, e ir descubriendo, ir encontrando esa unión, mírenlos ahí. Ahí está el dibujo del catálogo con la imagen de una foto concreta, de una barandilla concreta, de una casa concreta que tiene una ficha técnica que está identificada. Entonces eso fue tremendo. Eso fue uno de los mejores placeres que he tenido yo en mi vida. Hacer esta partecita de este trabajo fue de verdad tremendo. Y ahí hay una serie de coincidencias que están en el libro y tal. Ahora, el trabajo tenía que tener también un poco de globalidad, e intenté buscar un poco por América Latina. En ese momento miré un poquito New Orleans, busqué a ver si tenía otro camino esta investigación. Lo deseché porque realmente no había material que estuviera al nivel de información que yo necesitaba. De hecho, no sé si en New Orleans, de esos años hacia acá, hay un material que permita hacer una buena comparación. Pero en cualquier caso, toda la información que necesitamos comparar ahora mismo con el avance de esta investigación es a través de los catálogos. Porque con esta investigación yo pude demostrar que los catálogos se usaron, se manejaron en La Habana y no están. Pero el no están tiene una razón. Las herrerías en Cuba desaparecieron. Se demolieron, lo cerraron. Con el triunfo de la revolución, todas esas herrerías se cerraron. El oficio se perdió. Y con eso se irían libros. Se irían libros que estarían en algún sitio, estarían en manos de los herreros, supongo yo, supongo. Porque si estas formas se han usado, es porque estaban. Entonces, se hizo una comparación entre Madrid y La Habana, Cádiz, La Habana y Sevilla y La Habana, por razones obvias, históricas, que no vamos a detallar. Y la conclusión que pude sacar, ven un elemento en La Habana lo tienen aquí en la orla superior, aquí lo tienen en la orla inferior. Al final, la conclusión que pude llegar es que en todas estas ciudades hubo un manejo de los catálogos y que al final el sabor local, la identidad que puede tener estos hierros en cada sitio depende un poco del manejo de esa información, cómo se haya utilizado, qué tendencia se siguió, quién imitó más a quién.
y cuántas veces se repitieron rejas que a lo mejor puso una familia importante en un pueblo, en una ciudad, y esa fue repetida, como es el caso de los capitanes generales. Esa reja, esa barandilla, los capitanes generales, que es del siglo XVIII, aparece en muchas casas del siglo XIX de La Habana, evidentemente imitando a la casa del capitán general. Entonces, la conclusión a que pude llegar también al analizar los hierros de estas ciudades, comparándolos con los de La Habana, es que ese manejo de la información del siglo XIX, estamos en una época de industrialización y estamos en una época en que a principios, en las primeras décadas del siglo XIX, el hierro pasa de ser algo de la corona, algo de las familias reales, de los palacios y las verjas de los jardines, de los grandes jardines del siglo XVIII, pasa a incorporarse a la vivienda de las ciudades. Madrid, la imagen que tenemos hoy de Madrid, de los balcones de Madrid de hierro, es una imagen del siglo XIX, como la que tiene La Habana, con todos sus balcones de hierro del siglo XIX. Pero es un momento histórico donde la industrialización llega a lo popular, llega a la vivienda, y entonces se convierte en una imagen urbana. Eso no pasó antes, ni en La Habana ni en ningún otro sitio, porque sencillamente estaba reservado para la corona y para las grandes obras. Los maestros herreros, antes del siglo XIX, eran o un señor herrero de un pueblo que hace una herradura para un caballo, o era a lo mejor el gran maestro de la corte, que era un forjador y tenía un super taller y era un personaje. Entonces, el siglo XIX abre la posibilidad, por la revolución industrial y por el manejo del hierro a una escala grande, se pudo importar a La Habana hierro desde España, desde Bilbao sobre todo, pero ese hierro que se traía de Bilbao venía de Bélgica, venía de Inglaterra, se importaba hierro de los Estados Unidos. En el libro aparecen, yo pude registrar envíos de hierro de los Estados Unidos, y en la primera compra fuerte que hubo de hierro en La Habana es de 1834, se compra a España, y es incluso anterior a la ordenanza que obliga en 1839 a cambiar todos los balcones de madera, pasaran a hierro, y toda la obra nueva que se hiciera no se podía hacer en madera. De hecho, ayer me reía leyendo un pedacito que decía que ya no se iba a permitir más la indecencia de todos esos balcones de madera. Indecencia, se les decía de pronto aquellos balcones que habían durante siglos sido tan bonitos, pero realmente, ciertamente con los incendios y todo, y se deteriora más, evidentemente, la madera. Entonces, en La Habana ese cambio se produce de manera natural por una gran compra y por un gran impulso, después se hace ordenanza, y a partir de 1839 todo lo que se construye ya tiene que ser con hierro, y la tendencia es que se cambie lo anterior. Algunos balcones de madera subsistieron el tiempo, porque todas las ordenanzas ya sabemos que no se cumplen a rajatabla. Siempre hay gente que no cumple o que va demorándolo, y lo demoran tanto que pasó un siglo y nos llegaron balcones de madera. Pero en general, a partir de 1839 es una nueva era, la era, digamos, del hierro en la arquitectura de La Habana. Y bueno, si quieren más detalles, este libro los tiene, está en esta biblioteca, en la biblioteca de esta casa lo tienen, con lo cual los invito a leerlo y bueno, nos vemos alguna próxima vez. Hasta aquí, esta es la portada del libro, y espero, bueno, que hayan disfrutado y que en breve tiempo les haya podido explicar algo que me ha costado muchos años de investigación, más de 10. Podemos abrirlo a